tardes, bienvenidos a este podcast No todo es como lo imaginas. El día de hoy les hablaremos un poco sobre el derecho penitenciario. ¿Y qué es el derecho penitenciario? El derecho penitenciario, quizás muchos de ustedes tienen la idea de qué es, pero quizás otros se imaginan otra cosa totalmente diferente que no va así. El derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la organización, el funcionamiento y administración de las instituciones penitenciarias, las cárceles o donde se encuentran los imputados o los presos, así como la ejecución de las penas privativas de la libertad. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿De qué se encarga este derecho penitenciario y por qué no se relaciona con el derecho penal? Porque el derecho penitenciario, sí se relaciona con el derecho penal, pero es otra rama diferente, ya que el derecho penitenciario se encarga de regular el funcionamiento de las instituciones penitenciarias y la ejecución de las penas privativas de la libertad, o sea, de los imputados. Y es de gran importancia que se relacione directamente con los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privados de su libertad y su reinserción social, ya que los imputados también tienen sus derechos y esto se encuentra marcado en el artículo 20 del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el objetivo principal de este derecho penitenciario es que las personas que se encuentran privadas de su libertad sean tratados de forma digna y humana, respetando siempre sus derechos humanos también, y asegura su reinserción social una vez que cumplen su condena. El derecho penitenciario se encuentra estrechamente relacionado con el derecho penal, como lo mencionábamos anteriormente, y con los derechos humanos también, debido a sus derechos que tienen dentro de estas instituciones. En este sentido, la ejecución de las penas privativas de libertad debe llevarse a cabo en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y de las normas penales procesales que se aplican en cada país. Aparte del artículo 20 de la Constitución, el apartado B que habla sobre los derechos de los imputados, también se relaciona o fundamenta el derecho penitenciario dentro del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que este establece que solo por delito que merezca privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. ¿A qué nos referimos con esto? Con esto nos referimos, o más bien los puntos principales que aborda dentro del derecho penitenciario, es la ejecución de penas privativas de libertad. ¿Y por qué? Porque el derecho penitenciario regula la forma en la que se ejecutan las penas privativas de libertad, así como también establece los procedimientos y requisitos que se deben cumplir en las instituciones penitenciarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso de los imputados, entre otros aspectos. También esto hace que se regule las condiciones de reclusión, el acceso a los servicios básicos como la alimentación y atención médica. También regula posibilidades de realizar actividades educativas, laborales, culturales, y así como también se encuentra sobre puntos importantes de la reinserción social. ¿Qué es esto? Esto es como uno de los objetivos fundamentales del derecho penitenciario, y esta es la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de su libertad. En este sentido, se establece programas de tratamiento de rehabilitación para las personas que han cometido delitos. Al fin de los mismos es ayudarles a reintegrarse a una sociedad una vez que cumplan su condena. O sea, para que saliendo de su condena o de su pena, de su sanción, estos puedan volver a reintegrarse con toda confianza y puedan incluir actividades educativas, laborales, culturales y de apoyo psicológico. También otro de los puntos importantes son los derechos humanos, como ya lo hemos hablado, son importantes, es muy fundamental para el derecho penitenciario, ya que se basa mucho en esto. El derecho penitenciario se ocupa de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otros. Se encuentra el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de integridad, a la física, a la psicología, a la libertad de expresión, el derecho a la atención médica, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Además de que el derecho penitenciario también se preocupa por el trato justo a los reclusos. Del mismo modo, se preocupa por garantizar el acceso a sus servicios
y recursos necesarios para su bienestar dentro de estas instituciones. También otro punto importante es la supervisión y control. ¿Por qué? Porque el derecho penitenciario también establece los mecanismos necesarios para supervisar y controlar el funcionamiento de estas instituciones penitenciarias para que respeten los derechos humanos de los reclusos. Esto incluye la creación de organismos de supervisión, de control independientes o la implementación de protocolos de inspección y evaluación. También incluye la realización de investigaciones sobre denuncias o violaciones a los derechos humanos. La protección de grupos vulnerables dentro de estas instituciones, ya que las personas privadas de la libertad que pertenezcan a grupos vulnerables requieren una atención especial. El marco del derecho penitenciario en este sentido se establecen medidas específicas para proteger sus derechos y garantizar su bienestar en el contexto de la privación de la libertad. Pertenecen estos grupos a las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos y las personas con discapacidad, así como también los migrantes entran dentro de los grupos de vulnerables. El respeto a la legalidad, que es el derecho penitenciario, ya que también se preocupa por garantizar el respeto a la legalidad en el marco de la privación de la libertad, ya que esto implica que la privación de la libertad debe estar basada en la ley. Así se deben respetar los derechos procesales de los reclusos, incluyendo el derecho de juicio justo, la presunción de inocencia, la garantía de la apelación, entre otros. Ahora, ya que les informamos un poco sobre de qué trata el derecho penitenciario y qué es lo que defiende los derechos humanos de los reclusos y protege a los grupos vulnerables, les hablaremos un poco sobre el por qué es importante formarse en derecho penitenciario. Es importante la formación en derecho penitenciario y es fundamental para aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia en el sistema penitenciario, para que estos puedan conocer la legislación, comprender el proceso de ejecución de la pena o fomentar la reinserción social. Son algunos de los aspectos que los abordan. Es por eso que es de vital importancia dar a conocer sobre el derecho penitenciario y que no solo nos quedemos con la idea de que es el derecho procesal penal o el derecho penal, sino que el derecho penitenciario se basa en defender o proteger a los reclusos dentro de esas instituciones penitenciarias, defender sus derechos humanos y que nadie los violente, cosa que sabemos que hasta el momento es imposible controlar por completo, y es por eso que se debe de ver necesario dar a conocer ese tema a la sociedad para que defiendan los derechos humanos de los reclusos. Y por si alguna persona estuvo en una penitenciaría, está en una penitenciaría, o tenemos familiares que se encuentran ahí, amigos, conocidos, tratar de defender lo más que puedan sus derechos humanos dentro de estas instituciones penitenciarias. Regresaremos más con este tema en el próximo podcast. Gracias.